Vamos a empezar a ver la salida de Egipto. Estamos en tecnología, sí. Si estamos en el cruce del Mar Rojo, vamos a ver ahora las 42 paradas en el desierto. Hoy es como la introducción. Entonces, números 33. Números 33, 1. Entonces, miren, la cronología viene más o menos así. Salida de Egipto, ¿no? Y la salida de Egipto es el primer punto de partida que va a iniciar aquí la Torá a mencionar, que es el primer punto que ellos salen de Egipto. O sea, salen de Egipto y empiezan a caminar. ¿Durante cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años, ¿sí o no? ¿Por qué se demoraron tanto? Sí, números 33, 1. Tengo que rodear una montaña, ¿no? Bueno, en un punto, durante 19 años rodearon una montaña. Pero ¿por qué exactamente Dios los envió 40 años al desierto? Para sacar La generación. Por algo en específico. Primera Bueno, eso sería como el para qué. Esa generación tenía que morir, ¿no? Por lo que ellos hicieron. También es un para qué, pero algo en específico causó que los enviaran al desierto 40 años. Y está en números 12. Sí, ¿Cuál dice es? que por cada día que estuvieron vigilando a los espías en la tierra prometida, por cada día un año. Fueron 40 días que ellos Exacto. estuvieron espiando. Es eso. Entonces, números 13, perdón. Tengamos un momentico ahí, números 33, que va a ser el pasaje central, pero le damos un momento ¿Cómo nomás. así vamos a números 13? Sí, pero tengamos ahí Pero el texto principal va a ser números 33. Sí, sí, digamos que este de números 13 va a ser solamente como una especie de paréntesis, para que sepamos por qué el pueblo fue mandado 40 años al desierto. Ahora, ¿qué indica 40? ¿Qué significa? ¿Cuál es la letra número 40? La mem. Levíticos 1. Llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda. O sea, la ordenanza de los sacrificios no la recibe Aarón, la recibe Moisés, para que Moisés se la transmita a Aarón y también a todo el pueblo. Porque a veces, cierto, los que vinieron al curso o a las clases de los sacrificios lo saben, pero de pronto los otros no. Y es que nosotros a veces tenemos en la cabeza que el sacrificio lo hacía el sacerdote. Y no, la Torá no dice eso. ¿Qué dice la Torá? Cada uno debe ¿qué? Cortarlo, porque es su pecado. Y el sacerdote realizaba sacrificios ¿por quién? Por el mismo. ¿Sí o no? Por el mismo. Entonces vamos a suponer que yo sí soy un sacerdote. Y viene Juan Pablo con su sacrificio. Sí, yo le digo a él las palabras de ¿eso es un sacrificio de qué? ¿Qué vamos a hacer? No, es un hola, lo que sea, cierto, pero ¿quién le realizaba el corte? Sí, él no podía tocar nada de la sangre porque eso era considerado algo apartado, no santo, apartado para todo lo que tenía que hacerse con la sangre según el sacrificio. Entonces vamos a suponer que de la familia sacerdotal es Yasher, entonces él llegó con el tazón, recogió la sangre. Llegaba otro de la familia sacerdotal, digamos Camilo, cogía el animal y le quitaba la piel y lo partía conforme a lo que fuera. Pero ¿quién lo mató? Juan Pablo, porque si Juan Pablo viene a pagar un pecado, ¿sí o no? Viene a pagar un pecado, trae un asham y yo se lo sacrifico, ¿qué impacto va a haber en Juan Pablo? Ninguno. Tiene que ser cada uno. ¿Quién mató a Yeshua? Cada uno. ¿Quién lo colocó como sacrificio? El Padre. ¿Pero por quién lo colocó? Pues por cada uno de nosotros. Sí, hay gente que lo lleva al nivel sentimental, no, pobrecito Jesús, ¿cómo va a morir por todos nosotros? Pues sí, yo entiendo que es un nivel sentimental, pero ese nivel no podemos llevarlo, porque cuando él murió, él no dijo, pobrecito yo. Dice, como oveja fue callado al matadero y murió delante de sus trasquiladores. Así como ponían la ovejita para llevarla al sacrificio, ¿no? Exacto. Que la amarraban a la pata de la cama. Sí, Pues de la para cama o la convivir. mesa. Sí, de la cama, para convivir con ella más cercanamente. Sí, eso es totalmente cierto. Y lo siguiente, ¿sí? La pregunta que deja abierta, creo que es un salmo o un profeta que yo le decía esta mañana: ¿acaso morirá el inocente por los culpables? La respuesta a eso es sí. Como les decía esta mañana, ¿la oveja que Jessica llevaba para su sacrificio era pecadora? No. ¿Y moría en lugar de Jessica, digamos? Claro. ¿Y Yeshua no murió en lugar de nosotros? Y lo que decían ahorita, mi papá, ¿Yeshua es inocente? Claro. ¿Sí o no? Eso no tiene que sorprendernos absolutamente nada. No tiene que sorprendernos. Bueno, sigamos. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. El 10. Salieron de Elín y acamparon junto
al Mar Rojo. Bueno, como vi solamente la introducción de esto, cuando cojamos nombre por nombre, ya los que vimos la vez pasada bastante del tema, sabemos que cada nombre tiene un significado profundo. Hay unos que significa, por ejemplo, rebelión. Entonces uno dice, ¿por qué el punto se llama rebelión? Va y lee en la Torá, rebelión de Coré. O sea, como que ellos llegaban al punto y el punto recibía el nombre debido a lo que pasaba allí. Sí, ahí llegaron a un punto que es conocido, Elim, estamos hablando de Elim. 70 palmeras, los 70 sabios de Israel, no está el número 71 que es el sumo sacerdote porque no está establecido el sacerdocio, no está tampoco Moshe porque él es más un sacerdote, y las 12 palmeras que representan, las 12 tribus, sin partir a José, porque si yo parto a José, me daría 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ahí hay 12 tribus? Hay 13. ¿Hay 13? No. Efraín y Manasés. 13, ¿sí? Entonces, eso de cartel está bien, obviamente. ¿Sí? Manasés, ¿y quién? ¿Dónde está el otro? Efraín, no lo veo. Ah, ya lo vi. ¿Sí? Entonces, Manasés y Efraín componen una sola tribu, que es la tribu de José. Pero Jacob, al final de su vida, los adopta. Y dice, esos dos serán míos como Rubén y no me acuerdo. ¿Sí? Dice los nombres de dos de sus hijos, Rubén y no sé quién. Simeón, creo. ¿Sí? Y heredarán. O sea, les pone al mismo nivel. Al mismo nivel, a heredar. ¿Por qué es necesario que hayan 13 tribus y no 12 para repartir la tierra? ¿Por qué? Ah, porque los levitas no tienen. Exacto. O sea, yo tengo 12 tribus, ¿no? Oh. 12 tribus para la bendición. Pero tengo 13 tribus para la tierra. ¿Por qué? Porque hay una tribu que no puede heredar tierra. No hereda. ¿Qué tribu no hereda tierra? Los levitas. ¿Cierto? Ellos tienen acá algunas ciudades llamadas ciudades de refugio. ¿Cierto? Que están ubicadas 3 a un lado del país y 3 al otro lado del país. Las ciudades de refugio son como una especie de cárcel, ¿sí? Donde se imparte justicia, etc. No es el tema. Sigamos. O sea que igual se dividió en 12. Sí, 12 pedazos. Contando Efraín y a Manasés, para que nos sume 12. ¿Sí? Sigamos. El 11. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¿Sí? Me parece curioso el pasaje, que el pasaje va narrando y de un momento a otro hace como unos saltos para narrar algunos hechos específicos. ¿Cierto? Lo de las 70 palmeras fue un hecho específico y aquí encontramos otro hecho específico, que no tenían agua para beber, pero miren que no dice que no tenían agua, dice no tenían aguas. Entonces hay unos que dicen que de pronto encontraron un solo estanque, y como ellos venían de otro lado donde habían 12 fuentes de agua, las otras tribus que dijeron, ¿y las demás fuentes qué? Porque todos vamos a tomar de una si hemos tomado todos de 12 en otro punto. ¿Sí me van a entender? O sea, como que ellos querían encontrar 12, pues obviamente no, porque el IN es un punto especial, y por eso dice no tenían aguas, más no dice que no tenían agua. No vamos a ver todos esos puntos que están ahí hoy, solamente vamos a ver los 3 primeros. Leamos por favor números 33, 1. 33.1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. Bueno, alto ahí. Sí, lo importante de eso es que vamos cada punto que pasó, porque pues verlos por verlo y colocarlos en un mapa pues no nos va a realmente dejar una gran interpretación. Otra vez, ¿cuál es el primer punto? De Ramesés. Entonces, está más o menos ubicado por esta zona. Y léame por favor el siguiente punto. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Y quiero que veamos esto que es interesante. Toda esta zona es de tierra fértil. Toda esa zona es tierra, o era más bien, porque ahorita no sé realmente si haya cambiado o si siga igual, no tengo ni idea. Sí, en ese momento era tierra fértil, más o menos por aquí iba el río. Vuelve a leer porfa desde arriba.
desde el versículo 2, 3, 2. 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Eterno. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Listo. Hasta ahí nomás, gracias. Ahora vamos a Éxodo 1, 10. Éxodo 1, 10. De la dinastía 18. La vez pasada señalamos algo de eso, ¿no? 16, la época de José, 17, intermedia, 18 los nuevos emperadores de Egipto, que son hititas, todo lo que hemos pasado. Bueno, todo ese es el imperio egipcio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el cruce del Mar Rojo no es cruzar el mar por cruzar. Están dejando atrás el imperio egipcio. El cruce del Mar Rojo es aquí. ¿Sí? Listo. Ese es el imperio egipcio. Ramesés es una de las ciudades más importantes en ese momento del imperio egipcio. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Te acuerdas que se lo vimos la vez pasada? Que lo que tenía el faraón de la dinastía 18 era que se unieran a la dinastía anterior, de los cuales eran amigos los hebreos, y le hicieran como una especie de golpe de estado. Porque él dice, no, yo no me acuerdo, yo no, dice el texto, un nuevo faraón que no conocía a los hebreos. Versículo siguiente, el faraón dice que los hebreos se están multiplicando mucho. Entonces uno dice, pero ¿los conoce o no los conoce? No los quiere reconocer. ¿Sí? Ahora sí lee por favor el que... 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bueno, vamos a mirar esa palabra almacenajes, Ramesés. Miremosla por favor en cualquier otra versión. ¿Se acuerdan ustedes que cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida, disculpen, a la tierra de Egipto, Joseph los puso a vivir en Goshen? Aquí queda Goshen. O sea, Ramsés o Ramesés va a quedar metida dentro de Goshen. O sea, era un terreno que los hebreos conocían bien. Recuerden que ellos los ponen a vivir ahí, ¿no? Joseph, el faraón le pregunta a Joseph, ¿en qué parte quieres que viva tu familia? Y Joseph le dice al faraón, yo quiero que vivan en Goshen, porque mis familiares son ¿qué? Pastores de ovejas. Y los pastores de ovejas en Egipto, dice el texto monumental. Y bueno, entonces están en Ramesés. ¿Qué significa una ciudad de almacenaje? A ver, otra versión, Jenny, por favor, la que tengas ahí. 1.11, Éxodo 1.11. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos rabiosos, y ellos edificaron para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés y On, que es Heliópolis. Se extiende más ahí en ese versículo. Aquí sale Pitón y Ramesés. Bueno, alguien que vea esa palabra, Miskena. En hebreo es Miskena. ¿Y qué significa? Almacenaje, aprovisionamiento, depósito. eso, es una ciudad de depósito. Depósito de alimentos. ¿Sí? O sea, ellos vienen manteniendo la tradición que venía desde José, de tener unas ciudades donde se guardaban ciertos alimentos, para que cuando hubiera hambre, pues todo el país no se hubiera enfrentado al hambre. Y la bijota dice, entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué significa como tal el nombre Ramesés o Ramsés? Porque creo que en la Reina Valera aparece como Ramesés. Esta palabra tiene una raíz que es Ram, y esta palabra significa entristecerse. ¿Sí? Entonces uno dice, no, es que ellos estaban muy tristes pues de construir ciudades en la tierra que no les pertenecían. Bueno, esa es una manera muy moderna de ver la cuestión, ¿sí? Porque usted dice, no, ellos querían salir de Egipto sí o sí. Y la vez pasada decíamos que eso es falso. Nuestro pueblo, nuestros antepasados no querían salir de Egipto. Nunca quisieron. Se acostumbraron A esa comodidad, ¿sí? Y por lo tanto, por eso nosotros estamos aquí, en un país donde no deberíamos estar, ¿no? Pero aquí estamos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este entristecerse yo lo entiendo de otra forma. Estaban tristes por alguna otra causa. Y es lo que yo miré, lo que yo investigué, es que Pitón es una ciudad mucho más grande que Ramsés. Entonces yo no sé si de pronto de ahí venga la tristeza, que ellos tenían algún tipo de envidia por la ciudad de Pitón. Sí, pero yo no creo que sea envidia por no tener ciudades en la tierra prometida.
porque muchos de ellos ni siquiera sabían para dónde iban cuando salieron de Egipto. Es más, el mismo Moisés no sabía. O sea, no, Faraón le preguntó, ¿y para dónde van? No, para un monte. No tenían ni idea para dónde iban. ¿Sí? Bueno, entristecerse, Ramsés. Ramsés está aquí. Miren entonces cómo viene progresivamente dejando la comodidad. Están en Ramsés, aquí también sucede Pesach. Dejan Ramsés, llegan hasta Sucot. Pero Sucot es una palabra hebrea. ¿Qué significa la palabra Sucot? Cabañas. Cabañas. Vamos entonces a leer. Busquen un momentico, por favor, en Éxodo 12, la palabra Sucot. Esperen un momentico, ya les busco aquí rapidito y ya les digo dónde está. Ese terreno no le pertenecía a nadie, ¿verdad? ¿Sucot? Sí. Sí, estaba dentro del Imperio Egipcio. Estos son nombres, ¿no? Sí, Por eso, pero no había nadie que habitaba ahí. sí, ahí había gente. Aquí está, miren, Éxodo 12, 37. O sea, ellos llegaron ahí y ya esa ciudad se llamaba Sucot. Sí, ya estaba nombrada así. Ah, ok. Éxodo 12, 37. Éxodo 12, 37. Ahí está más relatado lo que estamos viendo. Entonces, a ver, vuelvo y recapitulo. Celebran Pesach, llega rápidamente la salida, vámonos de Egipto, se van de Egipto. Y aquí viene este pasaje. Partieron los hijos de Israel, estamos ahí, sí, Éxodo 12, 37, ¿sí? Éxodo 12, 37. Miren lo que dice. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Es decir, ellos están cumpliendo ahí la fiesta de los panes sin levadura. Hicieron la masa y se la... Exacto, la montaron y salieron sin preparar nada. De Ramsés a Sucot no se demora más de 2 días caminando. Sí, aquí en el mapa de pronto se ve lejos, de pronto se ve cerca, pero son 2 días, por mucho. Sí, ahora tengamos en cuenta que van con niños, lo que decíamos la vez pasada, con ovejas, con ancianos, de pronto el que está moribundo también lo tuvieron que haber llevado. Imagino que Moisés está supremamente preocupado también por los huesos de Joseph, que los llevan además ahí, ¿cierto? Eso no fue que los sacaron en una bolsa y bueno, échenlos ahí en cualquier burro, en cualquier camello. Sí, le daban un trato especial porque estamos hablando de uno de los patriarcas. Sigamos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ya dijimos, y los que de pronto no lo notaron o no estaban, esos 430 años obedece a que los israelitas vivieron bajo el control egipcio 430 años, no propiamente en Egipto. ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo fácil y sencillo. Los españoles duraron aquí en América, aquí en Colombia, para que sea más entendible, duraron un poquito más de 500 años. ¿Sí? Un poquito más de 400 años, perdón. Sí, un poquito más de 400 años. Pero nosotros vivimos en España, o los que estuvieron bajo esa presión española, no, ¿cierto? Pero era controlado por España. Entonces, de alguna manera usted diría, no, Colombia estuvo bajo el imperio español. Sí, ¿cierto? Pero aquí era España, o sea, Castilla, el de allí verdaderamente era Castilla, ya en Navarra, Andalucía, no. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo mismo. ¿Sí? Ellos están bajo el imperio egipcio, pero no viven en Egipto. Es decir, el control mundial, territorial, no sé, del imperio egipcio duró 430 años. Porque con ese versículo lo pueden corchar. Que le digan, oiga, luego los hijos de Israel no duraron fue 400 años. Y usted dice, sí, claro, 400 años, pero en un versículo que dice 430. Hay que... ¿Sí? Bueno, afortunadamente eso ya lo habíamos visto. Sigo. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Todas las huestes. Es noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones, sin importar dónde vivan. O sea, nosotros.
Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la pesa, ningún extraño comerá de ella. ¿Sí? Y bueno, y ahí viene hablando, bueno, ese tema ahí no viene mucho con lo que seguimos. Entonces les digo hasta dónde vamos a saltarnos. 13 y 17, por favor. Sálvense ahí un momentico. Léalo por favor, Jessica. 13, 17 hasta el 19. Y ahí vamos a terminar. No meteremos más información. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Perdóname, 13 y 17. Creo que ese no es. Yo endureceré el corazón. Éxodo 13 y 17. Ah, ese es. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los fariseos que estaba cerca. Filisteos, perdón. Filisteos, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hasta ahí nomás. Ya sigue muy bien. Esta es la tierra prometida. ¿Sí? Tierra prometida. Y resulta que el camino de los filisteos era toda esta zona de acá. Muchos, porque realmente no se sabe, ¿sí? Nunca nadie ha hecho ese recorrido con un pueblo de 600.000 personas. Pero algunos investigadores dicen que si hubieran cogido por aquí, se hubieran tardado en llegar a la tierra prometida 2 semanas. Que son 6 días, ¿no? Camino a pie son 6 días desde allá al otro lado. No tengo ni 6 idea. días. Sí, yo quedé bien, eran 6 días. 6 días caminando. 6 días caminando, tal vez. Hoy en día. Ah, bueno, hoy en día. Pero ¿Sí o no? sí, Y claro. una sola. ¿Y ¿Cómo? Sí, Caminando. No, con mochila y bastón. sí, entonces se hubieran demorado 2 semanas. Pero ¿por qué Dios no los metió por ahí? Porque miren el vueltón que les va a dar. Aquí no vamos sino apenas en el punto número 2. Son 42 paradas. O sea, faltan 40 puntos en este pedazo de tierra. Lo que hoy en día se conoce como Arabia Saudita. ¿Sí? ¿Para qué Dios los evita este camino por acá? Era la ruta fácil. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos salido, yo conozco por ahí más o menos, ¿y para dónde vamos? No, para Canaán. Y yo, pero ¿por qué no podemos, pues por la ruta fácil? No, vamos a meternos por el desierto, el mar, Para sí, ver una locura. Para Hay reconocer muchas quién hipótesis, era. ¿no? Poder, ¿Sí? ¿Cómo? Hay una que dice que primero porque por la ruta fácil están los filisteos, ¿no? Sí, Y la otra es porque era necesario que hicieran toda esa vuelta porque venían de Egipto y venían contaminados. Entonces que todo el proceso de pasar por el desierto y que durara todo eso es una etapa también como de purificación exacto. del pueblo. Y la palabra o la letra mem, que está relacionado a aguas, pues está relacionado también a qué? A purificación. ¿Sí? Purificación. Esto también se utiliza la men para danzar. Porque cuando dice uno, para danzar. sí, cuando dice uno Magic, entonces cambia la posición o del paso. Sí, es un paso, mejor Si dicho. es un paso, Vale. entonces uno hace así Ujú. para que la otra persona entienda que se va a cambiar el paso. Vale, interesante, no lo sabía, bien. Entonces, Magi, aguas, purificación. Entonces, el pueblo es metido por acá 40 años para purificarse. Todo está relacionado con agua, agua al inicio, agua al final. ¿Sí? Vale. ¿Qué hay acá? La misma Torah lo dice, léelo por favor. En el 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Segundito, vea la guerra. ¿Cuál guerra? O sea, vea guerra. Ellos Hay una mismos. guerra. habían puesto- Filisteos versus ¿qué? Egipcios. Los filisteos son tipos gigantes. ¿Sí? Si quieren verse un documental muy interesante sobre el tema, Gigantes. se pueden ver esto. Los pueblos del mar. Ese es uno. Y el otro es Los gigantes de Cerdeña. ¿Un documental? Son 2 documentales. Sigo anotando acá. Los gigantes de Cerdeña. Cerdeña es la isla donde se cree que surgieron los filisteos. En Cerdeña hay unas tumbas de más de 2,5 metros de grandes, con huesos y toda O la sea, vaina. están ¿Dónde en queda los eso? gigantes. Queda, está la península, o sea, está Italia, debajo de Italia, ahí está una isla llamada Cerdeña. Es aquí de Italia. Entre Italia y Grecia realmente. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar, o el otro documental que es todavía más interesante, Los gigantes de Cerdeña.
Sí, donde muchas tapas de sarcófagos han tenido que moverlas con retroexcavadora, porque pesan un montón. Imagínese usted cargar su ataúd en una retroexcavadora porque usted pesaba mucho. Sí, tendría que ser muy gordo, no sé, una vena brutal o ser muy grande, muy alto. ¿Sí? Por ahí en la Biblia hay uno que dice que la cama medía no sé cuántos metros de largo, 6 puntos y medio, ¿no? Og, rey de Basán, que estaba hecha de hierro firme, ¿sí? Para que pudiera dormir. Bueno, ese no es el tema. Entonces, tenían un detalle en su corporidad. ¿Cuál era el detalle que tenían los gigantes? Usted una vez decía, son hijos de Anak, anaseos. No solamente es el gigante. Que tenían como Sí, sí. más dedos. 6 dedos, ¿no? 6 dedos en las manos y los pies. O sea que tenían totalmente 24 dedos. ¿Sí? Y esa estirpe fue exterminada ¿por quién? Por David y sus valientes, que son como 8 tipos. ¿Sí? Ahora, no era que fueran los 9 a la guerra, no, es que ellos eran generales, tal. No tiene sentido ir a la guerra 9 tipos contra un ejército de 500.000. Tendría que ser, creo que ni los Vengadores. Sí, por Dios. Entonces, en este pedazo, sí, en este pedazo de guerra, hay una guerra impresionante entre egipcios y filisteos. La otra semana lo profundizamos. Sigue, por favor, que es que quiero ir. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, ellos creen que Dios los va a llevar a la tierra prometida, pero de todas maneras van armados. ¿Sí? Dice, las guerras de Israel las pelea el Eterno. Sí, pero Israel tiene un ejército y tiene que tenerlo. Y soldados y armas y todo, claro. Dice el versículo, en vano trabajan los que construyen la ciudad si Dios no la edifica, pero ellos trabajan para construirla. Claro, lo mismo. El ejército de Israel trabaja para defender a Israel, pero en vano trabajan si Dios no defiende a Israel. ¿Se han visto todo lo que ha pasado esta semana y la anterior? No sé cuántos, 600 y pico de misiles que lanzaron a las principales ciudades de Israel, ¿cierto? Y que cómo es posible, la gente decía, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguen 600 misiles y no Nadie pasa gana. nada? La No ONU no- dicen, es que las noticias de por sí no hablan solo de los pobres palestinos y que pobrecitos, y no, pero Exacto. no ven las cosas que están haciendo. Ahora se supone que ya no hay, se supone, ¿no? Que Israel se supone que los tiene bloqueados, que no hay que comer, pero ¿de dónde No, salen ellos son 600 los- misiles? Sí. De alta Y gama. ellos son los que hacen mucha, digamos, para ayudarlos a ellos también. Israel, claro. Sí, Mm, ellos obvio. hacen demasiado por ellos. No, creo que el primer ministro se pronunció y dijo eso y ya, qué penita, vamos a arrasar, los civiles verán para dónde cogen, pero vamos a recuperar y no vamos a volver a arrasar. Exacto, sí. Así es que... Claro, así es que, y ahora pues él venía un poquito calladito, el primer ministro, porque está en campaña política. Pero ya ganó y ahora sí Va ya con toda. otra vez, exacto. Sigamos. Primer ministro de Netanyahu, ¿no? Sí, claro. Hay que sabérselo de memoria, etc. Entonces, aquí hay una guerra y Dios entonces los mete por el desierto. ¿Sí? Los manda por acá. Y aquí es donde vamos. Entonces vamos en Sucot. Y de Sucot llega a Etam. ¿Que está en dónde, Sofía? Ubicado en dónde, tú lo leíste, en el confín del desierto, creo. Ya te digo, salieron de Etam y volvieron sobre Pijajiro. Hay uno que dice que estaba ubicado en el Salieron de confín. Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Es decir, aquí realmente es donde inicia el desierto. Vamos a hacer una línea y ahí creo que terminamos. Escuché la reja. Es decir, aquí todavía hay oportunidad de devolverse. ¿Sí? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, Eso. ¿sí? El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué ven ustedes de raro en ese pasaje? Con ese terminamos. Bueno, con el 20, con el 20 terminamos, pero ahora. Primero leemos el de José. ¿Qué, hay algo raro en ese pasaje? Léanlo bien ahí en sus versiones. Hay algo extraño ahí. Pues yo dije, de pronto haré subir mis huesos. Esa es una de las cosas extrañas que hay ahí. Bueno, primera. Y segunda, ¿por qué no dice que los hijos de Israel tomaron los huesos? O sea, como que el único que se preocupó por los huesos, ¿quién fue? Moisés. Raro, ¿sí o no? Porque cuando se trata todo el pueblo, dice la Torá, los hijos de Israel hicieron tal cosa. Aquí dice, no, que Moisés se volvió por los huesos. Pero ¿para qué se iba a contaminar el resto del pueblo? Lo hizo específicamente Moshe. Sí, bueno, igualmente Moisés también se contaminó, ¿no? Sí, lógico, pero Sí. no era sino él.
Yo pienso más bien, bueno, podría ser también una explicación, ¿no? Para no contaminar a nadie más, se encargó a Moshe de eso. Pero yo pienso Creo que no les importa. el pueblo, Ya ni se acordaba. no sé si salió tan de afán que se le olvidó José o realmente no les interesaba. No, pero Sí. como no, bueno, Yo creo que no les interesa. Porque miren ustedes que dice y Moisés. Sí, yo creo que algunos lo tenían muy presente y entre eso estaba Moisés. Pero ellos se acordaban, ¿saben qué era José? Ahora, no sabemos José a quién le dijo lleven mis huesos. No sabemos si le dijo a sus hijos o a alguna tribu en específico o le dijo a todo el pueblo. Yo digo que a los Con los hijos de ancianos de Israel. pronto se Pues le él iban dice que a los hijos transmitiendo de Israel. generación en generación. Exacto. Ahora, los huesos de Moisés estaban, perdón, disculpen, de José estaban en estado de putrefacción. No. Por supuesto que no. Estaban embalsamados, ¿no? Y puestos en un sarcófago egipcio. Se fue enterrado como un faraón. Es decir que, vamos a suponer que nosotros salimos con el pueblo en ese momento, veríamos un sarcófago por ahí. Como una momia. Sí, exacto. Una momia, porque ese es un proceso egipcio. ¿Listo? Ellos se cargaron esos huesos 40 años. 40 años. Y miren, sí, porque cuando dice que llegaron a la tierra prometida, lo primero que hace Josué que es enterrarlo. Sí, o sea, podrido no estaba. Sí, exacto. Y miremos un momento del 20 y con ese ahí finalizamos. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Listo. A la entrada del desierto que es este. Bueno, ¿preguntas, dudas? ¿No? Josué, ¿dónde fue enterrado? Josué, El resto. Josué, en la ciudad de Silo. Ah, José, no sé. En el libro de Josué está, pero no me acuerdo. Ahí está. Pero, o sea, a las afueras. ¿A las afueras de la tierra prometida? No, en la tierra prometida. Búsquelo. Sí, en la tierra prometida. Está el del último capítulo, Camilo, de Josué. Listo.